Queridos amigos de la hora de la verdad, es el momento de hablar de historia y hay que hablar de una historia relativamente reciente, pero no menos dolorosa que muchas de las que dejamos constancia en nuestros episodios, los que destacamos ante ustedes en Hoy en la Historia. Pues esto se refiere a Stalin. Stalin, lo decíamos, fue el hombre que sucedió a Lenin, fue amigo de Lenin, no era el favorito para sucederlo, el favorito de lejos era León Trotsky, que se descuidó y que vio tan maduras las cosas para su propio beneficio que se olvidó de la capacidad de intriga y de manejo que tenía Stalin, que definitivamente subió al poder. Stalin hizo cosas terribles. El proceso de colectivización de la tierra fue un proceso doloroso de una crueldad inaudita. Stalin, como decimos coloquialmente en Colombia, no se paró en pelos para nada. Era quien lo creyera, pero era un intelectual connotado. Escribió varios libros, era un gran lector, era un hombre dedicado a las letras lo mismo que al poder político que, repetimos, ejercía sin ningún miramiento, sin ninguna consideración por los demás. En los años 30 lanzó el Gran Terror, hizo pasar por las armas a los hombres más destacados del Partido Comunista, acabó con todo lo que podía representar un asomo de limitación a su poder absoluto. Stalin fue uno de los hombres más crueles que recuerde la historia, y especialmente la historia en los años 30, por supuesto, del siglo pasado. ¡Qué horror! Fue Stalin como jefe de todas las Rusias, como amo y señor del Partido Comunista, como dueño total del poder. Stalin no admitía ninguna sombra que pudiera opacar el poder que ejercía sobre Rusia. Tenía grande aceptación en ciertos sectores de la sociedad rusa y especialmente del Partido Comunista. Y eso se afianzó cuando ganó la Segunda Guerra Mundial de la mano de Inglaterra, de la mano de los aliados que lo armaron para poder derrotar el nazismo de Adolfo Hitler. Eso le dio un poder tremendo a Stalin. Cuando terminó la guerra en el año 45, Stalin era dueño de media Europa y era dueño absoluto de todo lo que pasaba en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Murió en el año de 1956, precisamente en el mes de febrero. Estamos completando pues un año más de la muerte de Stalin. Pero entonces ocurrió lo que suele ocurrir en estas circunstancias. La gente empezó a hablar. Los actos de crueldad, de terror de Estado, ejecutados por Stalin, empezaron a conocerse. Y tuvo enemigos muy poderosos. La pérdida de Stalin o la muerte de Stalin dio lugar a una lucha de poder al interior del Partido Comunista Soviético y de la Rusia misma. Ahí Khrushchev tuvo que enfrentar a varios de sus opositores que luchaban con él por el poder. Finalmente, Khrushchev ganó la partida y unos años muy pocos después de la muerte de Stalin, en el año de 1956 para ser más exactos, en el 20º Congreso del Partido Comunista hizo una invectiva tremenda contra Stalin, declarándolo como un verdadero asesino, condenándolo al oprobio de la gente y al desprecio de los rusos. Esa posición de Khrushchev
no pudo ser rebatida, no pudo ser enfrentada. Khrushchev era un hombre demasiado poderoso, con un estilo de gobierno bien complejo para manejar. Los amigos de Stalin guardaron silencio. Era el año de 1956. Stalin inclusive había sido enterrado al lado de Lenin. Lo sacaron de la tumba donde estaba y le dieron una pequeña tumba con una pequeña estatua que la preside. Stalin fue perseguido, pero le faltaba lo peor. Le faltaba Mikhail Gorbachev, que declaró a Stalin como uno de los peores asesinos que había dado y sufrido la humanidad. Stalin, el hombre que lo tuvo todo, el poderoso, el dueño de todas las Rusias, pasó a convertirse, por obra de Mikhail Gorbachev, primero de Khrushchev y después de Gorbachev, como uno de los grandes asesinos de todos los tiempos. Eso quedó inscrito en la constitución que dirigió Gorbachev y que siguió después el señor Yeltsin, que era también enemigo furibundo de Stalin y de su memoria. La figura de Stalin no ha podido ser reivindicada. Han aparecido algunos nostálgicos de aquella era de poder de Rusia, pero Stalin sigue siendo un nombre maldito en el pueblo ruso. Con un estilo, el despotismo total y absoluto, con una capacidad intelectual y con una ilustración notables. Pero su estilo, su crueldad, sus crímenes, como el de Kirov, como el de Kaganovich, como el de cuantos, el de Zinoviev, el de Kamenev, las purgas de los años 30 condujeron a la memoria de Stalin al sitio donde ahora se encuentra. Stalin es un hombre abandonado por la opinión pública, con algunos nostálgicos que se reúnen todavía para recordar su gloria, para recordar su poder. Stalin moriría en un febrero como hoy del año de 1953 y sería puesto en la picota pública por Khrushchev en el 20º Congreso Comunista de 1956 y después en la obra de Mikhail Gorbachev, uno de los grandes enemigos de la figura staliniana. Y ahí termina el poder absoluto de este sujeto, el despotismo total, con la crueldad más temible. A Stalin no le tembló nunca la mano para mandar al sacrificio último a cuantos de sus enemigos, los que hacía asesinar en la cárcel o los que mandaba fusilar después de juicios completamente amañados. Stalin, un personaje siniestro que murió y que murió para la historia y que fue finalmente puesto en su lugar por los propios comunistas como el señor Khrushchev o como el señor Gorbachev. Eso es lo que recordamos hoy cuando se cumple en este febrero un año más de la muerte de este déspota que se parecería a un déspota ilustrado de los siglos XVIII, XIX, pero que era en realidad un asesino impenitente. Stalin se dedicó a promover en Rusia la industria pesada y la industria armamentista. Lo demás no le importó. El bienestar de su pueblo era cosa marginal. Stalin, el gran déspota, moriría en 1953 en un mes de febrero como este que estamos terminando.